Bienvenidos al curso de desarrollo de aplicaciones en COBOL FixV2. En este primer vídeo del año 2022 vamos a continuar viendo un poco lo que estábamos viendo en vídeos anteriores relacionado con las bases de datos. En un vídeo anterior estudiamos un ejemplo en el cual realizábamos las tres funciones básicas del mantenimiento normales en una tabla de una base de datos, que sería la inserción de registros, la actualización de registros existentes y el borrado de registros, el borrado físico de registros. Y en esta ocasión lo que vamos a hacer es cerrar de alguna manera el círculo del tratamiento de bases de datos con un programa que realice, digamos, la consulta de uno o n o varios registros de una tabla. Entonces, el programa que vamos a ver en esta ocasión sería simplemente un programa que va a leer todos los registros de una tabla y va a escribir esos registros en un fichero de salida, lo que sería básicamente una operación de volcado, ¿de acuerdo? Una operación de volcado de los registros de una tabla a fichero. Aunque existen herramientas que hacen eso de manera mucho más automática, sin tener que realizar ningún programa por parte de los desarrolladores, lo vamos a ver como ejemplo de cómo se realiza este tipo de operaciones. Y además vamos a ver un concepto súper importante en programación, no solamente en COBOL, sino en otros lenguajes, cuando se trata de la interacción con bases de datos, que es el concepto de cursor. Bien, la tabla con la que vamos a trabajar es la misma con la que hemos trabajado en otros vídeos. Se trataría de, si entramos por la opción QMF, se trataría de la ya conocida PRB tabla prueba. ¿De acuerdo? Entonces aquí podemos ver que hay una serie de campos que van del 1 al 8, si no me equivoco. Efectivamente, son 8 campos. Bueno, pues el campo 0,1 es un campo entero. El campo 2 es un alfanumérico de 2 posiciones. Los campos 3 y 4 son decimales de distintas longitudes, ambos con 2 posiciones decimales. El campo 5, 6 y 7 son los que se corresponden con la fecha, timestamp y hora. Es un formato fecha, el 5. El 7 es un formato hora. Como veis, el formato fecha comienza con el año, después el mes separado por un guión y por último el día separado por otro guión. Y el campo hora sería la hora, minutos y segundos separado por puntos. El formato timestamp es una mezcla de ambos formatos, donde tenemos la parte de fecha que se corresponde, como veis aquí, exactamente de la misma construcción que el campo tipo fecha, y separado por un guión tendríamos la hora, ¿de acuerdo? Horas, minutos y segundos separados por un punto, y por último el punto que separaría las millonésimas de segundo, ¿de acuerdo? Así de preciso es el formato timestamp. Después tenemos el formato hora, el campo 7, y el campo 8 con un formato normal alfanumérico de 8 caracteres. Bien, esta sería la tabla con la que vamos a trabajar y nada más, simplemente ver que nuestro programa es este de aquí, el prueba 11, ya lo tenemos escrito. Y vamos a comentar un poco en qué consiste este programa. Como digo, es un programa que va a leer todos los registros de la tabla que acabamos de ver y va a escribir dichos registros en un fichero de salida. Bien, la parte de identificación y de entorno son prácticamente iguales a lo que hemos estado viendo hasta ahora. La parte de identificación tiene el nombre del programa, en este caso prueba 11. La parte de entorno
tiene el file control del fichero de salida, lógicamente, donde tenemos el select del fichero de salida asignado al nombre externo salida, que veis aquí. Se trata de un fichero secuencial y cuya variable de file status que definimos posteriormente es fs salida, ¿de acuerdo? Fs salida la tenemos aquí definida en la working con el formato que siempre hemos estado utilizando, ¿de acuerdo? Un PIC 99, un numérico de 2 posiciones. Por último, en la data division definimos en la sección de ficheros, en la file section, el fd del fichero, donde le decimos que el registro es esta variable de aquí, reg salida, que la definimos como alfanumérica de 83 posiciones. ¿Y por qué alfanumérica de 83 posiciones? Pues muy sencillo. Lo que hacemos es irnos a la DCLgen de la tabla, que sería esta de aquí, taprueb, ¿de acuerdo? Y aquí en la DCLgen tenemos, como ya vimos en el anterior vídeo, tenemos las dos partes que digamos son equivalentes. Por un lado, la definición en DB2 de la tabla con los campos y su formato en DB2, ¿de acuerdo? En SQL, en este caso, en SQL de DB2, y en la parte inferior la declaración en formato COBOL de la tabla. ¿De acuerdo? Aquí lo que tenemos son las definiciones equivalentes en COBOL digamos, a las definiciones en SQL de la tabla. Esto lo hace automáticamente. Hay una herramienta para para generar la DCLgen de cualquier tabla. Hay una herramienta que la podemos ver después para generar esta DCLgen de forma automática. Bien, entonces, sumando las posiciones de todos estos campos, el resultado es 83. ¿De acuerdo? El resultado es 83, si no me he equivocado. ¿De acuerdo? A lo mejor si es más, pues nada, quedará con más. Pero bueno, yo creo que son 83 posiciones. Después haremos un pequeño cálculo. Vale. Sin más, pues nada, volvemos a nuestro programa. Nuestro programa que lo tenemos justo aquí. No, esto no es. El programa es este de aquí. Bien. Bueno, lo hemos definido como un alfanumérico de 83 posiciones. En Working, lo único que tenemos sería el file status del fichero salida y los dos includes que necesitamos para nuestro programa. ¿De acuerdo? Esto es, como digo, lo que hace que nuestro programa tenga DB2. Por un lado, incluimos la variable SQLCA, que es un registro que contiene internamente otras muchas variables típicas de DB2, entre ellas el importantísimo SQL Code. ¿De acuerdo? El SQL Code es el código SQL de respuesta a cada una de las ejecuciones de sentencias DB2 que habrá en nuestro programa. Cada vez que ejecutemos una sentencia DB2, la variable SQL Code nos devolverá un determinado valor, ya sea pues porque la sentencia es un select que no ha encontrado ningún registro, o porque ha encontrado un registro, o porque ha encontrado varios registros, o porque intentamos hacer un insert con una clave ya existente, o porque intentamos borrar un registro cuya clave o que es clave foránea de una tabla que existe ese dato, etc. ¿De acuerdo? Hay unos cuantos valores de la variable SQL Code que nos interesa. Ya los vimos en el anterior vídeo. Bien, lo siguiente que hacemos en la working es esta sentencia de aquí.
¿Esto qué es? Esto es lo que nosotros, o lo que se conoce como declaración de un cursor. ¿Y qué es un cursor? Un cursor es básicamente una sentencia de selección, ¿de acuerdo? Que tenemos aquí, que me puede devolver una o varias filas. ¿De acuerdo? Eso es un cursor. Un cursor es básicamente una sentencia de selección, un select. El select está metido dentro de la declaración del cursor. ¿De acuerdo? Es decir, la sentencia SQL lo que hace es declarar un cursor al que llamamos C-tabla, es este de aquí, C-tabla, ¿vale? Declaramos este cursor, aquí decimos cursor, for, y justo aquí debajo viene la sentencia que define el cursor. En este caso, el cursor está declarado sobre la sentencia select de todos los campos de la tabla. Y además, si os fijáis, la sentencia termina con el from, es decir, esta sentencia SQL no tiene predicado. Significa que vamos a seleccionar todos los registros. No hay condiciones de selección. ¿De acuerdo? Por lo tanto, seleccionaremos todos los registros de la tabla. Muy bien, una vez declarado el cursor, en la working, ya nos metemos con la parte procedural. ¿Y qué hay en la parte procedural? Pues, como siempre, nuestros párrafos de inicio, proceso y fin. En este caso, el párrafo de proceso se repetirá las veces que sea necesario hasta que el SQL Code valga 100. ¿Qué significa que el SQL Code vale 100? Pues que hemos realizado una consulta en la cual no hay datos. Es decir, hasta que dejamos de recibir datos de la tabla. ¿De acuerdo? Bien, a partir de aquí tenemos nuestros párrafos de inicio, proceso y fin. ¿Qué hacemos en el inicio? En el inicio hacemos exactamente lo mismo que hacíamos con los ficheros. Abrimos nuestro fichero de salida. En este caso, como no tenemos fichero de entrada, no se hace apertura ninguna del fichero de entrada. Y tenemos que hacer dos operaciones sobre el cursor. Primero, la apertura del cursor, ¿de acuerdo? Eso se hace con la sentencia open y el nombre del cursor, ¿de acuerdo? Recordad que todas las sentencias SQL están encerradas entre exec SQL y end-exec, ¿vale? Entonces, lo que nos interesa a nosotros es esta parte, open, nombre del cursor. A continuación del open, hacemos la lectura del cursor. La lectura del cursor consiste en leer el primer registro que nos viene del cursor. Eso se hace con la instrucción fetch. La instrucción fetch lee lo que hay en el cursor. Lee el siguiente registro del cursor. En este caso, como no ha habido lecturas previas, leería el primer registro del cursor. Lo hace la instrucción fetch. Y sería fetch, nombre del cursor, into. ¿Por qué? Porque nosotros los campos de la tabla los tenemos que volcar en algún sitio. ¿Dónde los volcamos? Los volcamos en las variables host definidas en la DCLgen de la tabla. ¿De acuerdo? En la definición del cursor, si os fijáis, los campos de la tabla no tienen dos puntos. ¿Por qué? Porque son los nombres de los campos en SQL. ¿De acuerdo? Son los nombres que hay aquí arriba. ¿De acuerdo? Estos campos son los que no llevan, en mi sentencia SQL, no llevan dos puntos. En el código SQL yo me puedo referir a estos campos o me puedo referir a estos otros. ¿De acuerdo? A estos de aquí me refiero sin dos puntos, tal cual el nombre del campo, y a estos de aquí abajo me refiero poniéndoles los dos puntos delante.
¿De acuerdo? Entonces, al haber un into los nombres de los campos con 2 puntos, lo que estoy haciendo es volcar los campos de la tabla, los campos que yo he leído con mi fetch, los vuelca en estas variables COBOL, ¿de acuerdo? Que están agrupadas dentro de un registro que se llama DCL tabla prueba. ¿De acuerdo? Es decir, cuando yo en mi fetch alimento estos campos, estoy alimentando el conjunto de esta variable que hay aquí. ¿De acuerdo? Entera. Continuamos. Bien, aquí lo que hace es justamente eso que acabo de comentar. Leemos los registros que aparecen en el select, en el declare del cursor. Por supuesto, deben coincidir. Es decir, si hubiese algún tipo de discrepancia entre el declare, estos campos y estos de aquí, ¿de acuerdo? La lectura podría dar errores, ¿vale? Tiene que haber aquí arriba y aquí abajo los mismos campos. Y además tienen que estar en el mismo orden. ¿Por qué? Porque el fetch va a ir campo a campo, volcando el primero con el primero, el segundo en el segundo, el tercero en el tercero, y así sucesivamente. Una vez que ya hemos hecho nuestro fetch, ya hemos volcado en la variable los datos que hay en los registros de la tabla. En el registro de la tabla, en el registro que corresponde de la tabla, ¿vale? En este caso es el primer fetch que se hace en el programa, por lo tanto, estaremos volcando el primer registro. ¿Qué pasa si en la tabla no hay ningún registro? Pues que este fetch me dará un SQL code 100, lo que significa que directamente no ejecutaremos el párrafo proceso. ¿De acuerdo? En este caso sabemos que hay datos porque los acabamos de ver. Por lo tanto, en el proceso se va a ejecutar porque SQL code no va a dar 100. Bien, como ya hemos alimentado estos campos de la DCLgen de la tabla, significa que aquí, en este registro, ya tenemos información. Y esa información la movemos al rec salida del fichero de salida. Aquí. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo siguiente? Simplemente escribir en el fichero de salida. Lo mismo que estábamos haciendo. Una vez hecho eso, lo que tenemos que hacer inmediatamente es volver a hacer un nuevo fetch del cursor. ¿Vale? Y volver a volcar los datos del siguiente registro leído nuevamente en las variables host de la DCLgen. De esa manera, este proceso se repetirá en forma de bucle hasta que este último fetch no me devuelva datos. En el momento que este fetch no me dé más filas, el campo SQL code valdrá 100 y por lo tanto no se realizará la siguiente ejecución del proceso. Finalizaremos el bucle del proceso. Finalmente, una vez terminado el bucle del proceso, ejecutamos el párrafo fin. Y en el párrafo fin tienen lugar exactamente las mismas acciones que tenían lugar en el caso de ficheros. Cerraríamos el fichero de salida. Tenemos que hacer también un close del cursor. Y por último, un stop run para devolver el control al sistema operativo. ¿De acuerdo? Esto es lo que va a hacer nuestro programa. Bien, pues hacemos un save. ¿De acuerdo? Y bueno, lo que vamos a hacer va a ser compilarlo. Vamos a ver. Vale, esta sería la compilación. Este es el JCL de compilación de programas DB2.
Vale, aquí ya tenemos metido el nombre de nuestro programa, prueba 11, por lo tanto, lo único que hay que hacer sería submitir esta cadena. Vale, con eso compilaríamos nuestro programa. Fijaos, ha dado un max de c igual a 4, eso es correcto. Y finalmente vamos a ejecutar nuestro programa. Tengo aquí preparado un JCL de ejecución, que es este de aquí, prueba 11, W. Bien, ¿qué pasos tiene este JCL? Los dos pasos de siempre. Es decir, aquí lo que tenemos es un fichero de salida que tenemos que borrar para que sea generado de nuevo. ¿De acuerdo? Entonces tenemos un primer paso, un step 5 de borrado del fichero de salida, que vamos a llamar prueba 11 salida, y por último ejecución de nuestro programa DB2. ¿De acuerdo? Aquí vemos que tenemos el programa y tenemos el plan. La librería, el sistema DB2, ¿vale? Y nuestro fichero de salida está aquí definido, ¿vale? Como new catalog delete, ¿de acuerdo? Se va a crear nuevo. Bueno, pues lo único que tenemos que hacer es submitir este JCL. Submitimos el JCL y vemos que nuevamente ha dado un maxc igual a 0. Muy bien, pues ahora lo único que tenemos que hacer es echar un vistazo al fichero de salida. Para ello accedemos a la opción 3.4 y bueno, vemos que está aquí, está justamente aquí, ¿de acuerdo? Bien, importante, fijaos, bueno, pues varias cosas. Primero, me he equivocado rotundamente con la longitud del fichero, porque la longitud del fichero no es de 83 posiciones, como habíamos puesto. Efectivamente, la del fichero que se ha generado sí es de 83 posiciones. Perdón. Bien. Se ha generado un fichero de 83 posiciones, como podéis ver. ¿Veis? Aquí llegaría a la posición 83, ¿de acuerdo? Sin embargo, toda la tabla me ha entrado en 69 posiciones. Es decir, el fichero podría haber sido de 69 posiciones y habría almacenado perfectamente los datos. Pero bueno, fue un fallo, claro. Puse 83 porque 83 era el formato de los datos de la tabla, pero sin comprimir. En cambio, si nosotros volcamos a cañón en la tabla los datos de la DCLGen, los datos, la información de la DCLGen es información comprimida. De ahí que aparezcan estos símbolos raros que veis aquí, ¿de acuerdo? Porque son formatos binarios. ¿De acuerdo? Estos de aquí. Vale. Vamos a verlos en forma hexadecimal. Fijaos. 0,0000001, ¿de acuerdo? 0,0000002, ¿vale? 1, 2, 3, 4, etcétera, ¿vale? El primer, digamos, el primer campo de la tabla era un campo entero, ¿de acuerdo? Entonces, este campo entero queda codificado de esta forma, ¿vale? En hexadecimal sería así. Este sería el formato hexadecimal. Los campos 2 y 8 son son campos en un formato alfanumérico, por lo tanto van tal cual. Esos no se comprimen, ¿de acuerdo? Los campos 3 y 4 también son formatos comprimidos, ¿vale? El primero era de 3 enteros, 0, 0, 2 y 2 decimales, 9, 8. 2,98, como veis aquí. ¿De acuerdo?
esto serían las centenas, decenas, unidades. Y esto serían las décimas y las centésimas. ¿De acuerdo? Y aquí ocurriría lo mismo. Esto sería 123,99. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que, claro, al ser formatos binarios, la representación que toma aquí en esta línea, en la línea de texto, es la representación E, B, C, D y C de IBM del código binario correspondiente. Pues, bueno, así es como se vería el fichero en formato hexadecimal. Y con esto, pues ya hemos visto hemos dado un nuevo paso más en el tratamiento de bases de datos. Esperamos que este vídeo desde Universo Mainframe os haya gustado. Cualquier duda o sugerencia podéis ponerla en los comentarios. Ha sido un placer estar con vosotros y sin más nos despedimos hasta el siguiente vídeo. Un saludo y hasta el próximo.